Mis padres me negaron la cirugía para ahorrar el dinero para mi hermano y rompieron mi autorización. 2 meses después, en Nochebuena, una llamada del abogado de mi abuelo dejó a mi padre pálido de miedo. El dolor que irradiaba de mi rodilla destrozada era cegador, pero no se comparaba con la frialdad que llenaba mi sala de estar. Soy Madison, de 19 años, parada con la mano temblorosa sosteniendo los formularios de copago médico para mi cirugía de emergencia. Mi padre apenas miró los papeles antes de apartarlos. Ahorra el dinero para tu hermano. Su futuro importa más, dijo fríamente mientras me cortaba el acceso a nuestros ahorros médicos familiares. Mi madre dio un paso al frente y rompió los formularios de autorización del hospital en pedazos justo delante de mi cara. Estaban eligiendo el dinero en efectivo sobre mi capacidad para caminar. 2 meses después, en Nochebuena, llamó el abogado de mi difunto abuelo. Mi padre contestó el teléfono esperando un pago masivo, pero su rostro de repente se puso pálido mientras tartamudeaba. ¿A qué te refieres, mi hijo? Si quieres ver cómo un formulario de cirugía triturado llevó a la destrucción total de sus vidas perfectas, dale al botón de suscribirse y déjame contarte mi historia. Mi padre, Robert, y mi madre, Susan, siempre tuvieron un favorito claro. Todo giraba en torno a proteger a mi hermano, Jackson. Jackson acababa de conducir ebrio y estrellarse contra un concesionario de lujo. Se enfrentaba a una demanda civil por valor de cientos de miles de dólares. En lugar de hacerle asumir la responsabilidad, mis padres acaparaban cada centavo para un acuerdo extrajudicial y así mantenerlo fuera de la prisión. Una sola cirugía no vale la pena arruinar todas nuestras vidas. Jackson sonreía con aire de suficiencia desde la puerta mientras veía caer mis papeles. Al mirar esos pedazos rotos, de repente recordé a mi abuelo Arthur. Ya no estaba con nosotros, pero su protección no terminó con su muerte. A las 4 de la mañana del día siguiente, la oscuridad aún cubría la casa mientras arrastraba mis dolorosos pasos hacia la puerta principal con una pequeña mochila. Cada movimiento enviaba agudas punzadas de agonía a través de mi rodilla dañada, obligándome a apoyarme fuertemente contra la pared del pasillo. El aire helado de Sedona golpeó mi rostro cuando finalmente logré abrir la puerta principal. Saqué mi teléfono y llamé a la única persona en quien podía confiar. Mi mejor amiga, Hallie, respondió de inmediato a pesar de la hora y no hizo preguntas innecesarias. 20 minutos más tarde, su auto se detuvo en la acera y me ayudó con cuidado a subir al asiento del copiloto antes de llevarme directamente al hospital local. La sala de emergencias estaba relativamente tranquila cuando llegamos. Mi médico, el Dr. Collins, entró en el cubículo de examen sosteniendo una tableta. Su habitual comportamiento profesional fue reemplazado por una expresión rígida de puro asombro. Me miró directamente mientras sujetaba con fuerza los bordes de su dispositivo. Tus padres acaban de revocar tu cobertura médica principal y cancelaron por completo la autorización financiera para esta operación, declaró el Dr. Collins, con la voz teñida de una profunda ira. Nunca he visto a una familia retirar intencionalmente los fondos horas antes de una reconstrucción articular necesaria. Miré mi pierna hinchada, sintiendo un vacío absoluto reemplazar mi miedo. Necesitaba este procedimiento para volver a caminar correctamente y mis padres lo sabían. El Dr. Collins no dejó que la situación se estancara, abriendo inmediatamente un nuevo conjunto de documentos digitales en su pantalla. Los vamos a eludir por completo, me dijo con firmeza. Te voy a inscribir en el plan de pago médico de emergencia del estado de Arizona. Asumirás esta deuda de forma independiente, pero la cirugía se realizará ahora mismo. Tomé el bolígrafo electrónico y firmé con mi nombre en la línea de puntos. Al firmar ese contrato de pago diferido, corté oficialmente mi dependencia financiera de Robert y Susan. Las enfermeras me prepararon para el quirófano poco después. Cuando finalmente volví a abrir los ojos, las duras luces fluorescentes de la sala de recuperación me saludaron. La anestesia estaba desapareciendo lentamente, dejando una sensación de dolor sordo y palpitante en mi pierna vendada. La habitación estaba en completo silencio y yo estaba completamente sola. Mirando el techo en blanco, un recuerdo repentino de mi difunto abuelo surgió en mi mente. Justo antes de fallecer, Arthur me había tomado de la mano y me había susurrado una frase específica: hice arreglos. En ese momento, no entendía a qué se refería. Ahora,
Acostada en una cama de hospital estéril, esas palabras encendieron una débil sensación de esperanza con respecto a su protección secreta. Alcancé la bandeja de objetos personales al lado de mi cama y tomé mi teléfono. Desbloqueé la pantalla esperando ver al menos una llamada perdida o un mensaje de texto rápido de mis padres preguntando si había sobrevivido a la anestesia. No había absolutamente nada, dejando mi bandeja de entrada completamente vacía. Robert y Susan realmente me habían borrado de sus prioridades. En lugar de esperar un mensaje que nunca llegaría, abrí la aplicación de noticias locales. Busqué el registro policial del condado y encontré exactamente lo que estaba buscando. Un artículo detallaba un grave incidente de conducción bajo los efectos del alcohol de unas noches antes. Jackson había estrellado su camioneta directamente contra el escaparate de vidrio de un concesionario de vehículos de lujo, destruyendo varios autos costosos en el proceso. El informe indicaba que los dueños del negocio exigían un acuerdo financiero masivo extrajudicial para retirar los cargos más graves por daños a la propiedad. Bloqueé mi teléfono y lo volví a colocar en la bandeja. Mi familia estaba drenando todo su sustento para mantener a Jackson fuera de una celda de prisión. Me habían desechado para proteger a un criminal, pero yo había logrado asegurar mi propia supervivencia. Habían pasado 3 semanas desde el día de mi alta hospitalaria cuando un sobreconsello de seguridad de una destacada firma de abogados del centro fue entregado inesperadamente en mi pequeño apartamento alquilado. Caminé por las aceras heladas usando mis muletas y tomé un taxi directamente al distrito financiero. Una amable recepcionista me acompañó a una tranquila sala de conferencias con paredes de vidrio que daba a la bulliciosa ciudad. Unos minutos más tarde, un hombre alto con un traje a la medida entró sosteniendo una gruesa carpeta de cuero. Se presentó formalmente. Mi abogado, el señor Hamilton, poseía un comportamiento tranquilo pero serio que inmediatamente infundía respeto. Colocó la pesada carpeta sobre la mesa de caoba pulida y la abrió para revelar páginas de compleja terminología legal. Explicó que la carpeta contenía los detalles de un fondo fiduciario multimillonario. Arthur había establecido esta cuenta hace muchos años con instrucciones muy específicas. Los activos estaban destinados exclusivamente a mi atención médica, educación y futura independencia financiera. La gran cantidad de riqueza era asombrosa, pero el señor Hamilton cambió rápidamente la conversación a un tema mucho más oscuro. Sacó una carpeta separada que contenía algunos formularios recién impresos y los deslizó por la mesa para que los inspeccionara. Miré hacia abajo y reconocí un documento de poder notarial médico que llevaba una firma notablemente similar a la mía. El señor Hamilton reveló la repugnante verdad: Robert y Susan habían presentado en secreto este documento falsificado al banco apenas unos días después de mi cirugía. Afirmaban que yo estaba médicamente incapacitada y exigieron acceso de emergencia inmediato para vaciar todo el saldo del fideicomiso. Su motivo era completamente obvio para mí. Necesitaban desesperadamente esa enorme cantidad de dinero en efectivo para pagar al concesionario de lujo y asegurar la libertad de Jackson antes de la fecha límite de su demanda civil. Tus padres presentaron un poder notarial de emergencia, pero no sabían de esta cláusula de seguridad especial, explicó el señor Hamilton, señalando con su bolígrafo un párrafo en negrita cerca de la parte inferior del acuerdo de fideicomiso original. Detalló cómo mi abuelo había anticipado su codicia financiera. Arthur había instalado brillantemente una cláusula estricta contra la familia en los cimientos del fideicomiso. Esta barrera legal requería que el banco administrador verificara cualquier solicitud de retiro grande directamente conmigo en persona o a través de un fiduciario autorizado, independientemente de cualquier documentación de emergencia presentada por mis familiares. El sistema había marcado automáticamente su solicitud falsificada como altamente sospechosa, bloqueando por completo su intento de drenar mi herencia. ¿Se atrevieron a falsificar mi firma para conseguir dinero para salvarlo?, pregunté, sintiendo un escalofrío correr por mi columna al darme cuenta de la verdadera magnitud de sus crímenes. Exactamente. Y necesito que firmes esta orden de congelación permanente ahora mismo, respondió, empujando un nuevo documento legal hacia mí junto con un pesado bolígrafo de metal. Tomé el bolígrafo sin un solo gramo de vacilación. Presioné la punta contra el papel y firmé con mi nombre real, bloqueando permanentemente a Robert y Susan fuera de la cuenta. La realidad de la situación se asentó por completo en mi mente. Las personas que me criaron estaban completamente dispuestas a cometer fraude electrónico federal y robo de identidad.
Me habían empujado intencionalmente a una deuda médica masiva e intentaron robar mi red de seguridad oculta, todo para mantener a Jackson fuera de una celda de prisión. El señor Hamilton recogió la orden de congelación firmada y la guardó de forma segura en su maletín. Me aseguró que la división de fraude del banco ya estaba monitoreando la situación de cerca. También confirmó que los fondos se utilizarían ahora para liquidar inmediatamente la deuda médica en la que incurrí para la reconstrucción de mi rodilla. Salí de esa oficina del centro sintiendo una profunda sensación de poder. El arma financiera que necesitaban desesperadamente para salvar a su hijo favorito estaba ahora completamente bajo mi control. A mediados de diciembre, la fecha límite final para presentar la compensación financiera para el acuerdo civil extrajudicial de Jackson estaba a solo unos días de distancia. Completamente inconsciente de que su poder notarial falsificado ya había sido expuesto y neutralizado por el banco, Robert operaba bajo la absoluta ilusión de que la institución simplemente estaba procesando el papeleo requerido. Creía firmemente que el pago masivo se dispersaría directamente en su cuenta personal justo antes de fin de año. Desesperado por comprar un poco más de tiempo al equipo legal contrario, utilizó imprudentemente mi herencia como una promesa de garantía verbal. Se reunió con los abogados de los demandantes en persona y les aseguró con confianza que un fondo fiduciario multimillonario estaba superando sus obstáculos administrativos finales. Prometió por escrito que el concesionario de lujo dañado de sus clientes sería totalmente compensado muy pronto, asegurando una breve prórroga para el pago final. Acorralado en un rincón financiero por el compromiso recién firmado, Robert asumió un riesgo increíblemente peligroso para manejar los gastos a corto plazo. Visitó una firma financiera privada en Sedona y firmó un préstamo de dinero duro con un interés altísimo utilizando la casa familiar como garantía física. Necesitaba efectivo inmediato para pagar el anticipo de los abogados de defensa de alto perfil de Jackson y cubrir las crecientes tarifas judiciales. Robert y Susan aceptaron gustosamente las tasas de interés usureras asociadas al préstamo, completamente convencidos de que el dinero del fondo fiduciario entrante borraría fácilmente esta deuda temporal. Estaban gastando agresivamente en servicios legales y actuando como ganadores de la lotería antes de que el boleto ganador fuera siquiera verificado por las autoridades. Me enteré de su comportamiento arrogante más tarde esa semana a través de una breve llamada telefónica. Hallie se había topado con Susan en un supermercado local y la notó jactándose de contratar al equipo de defensa legal más caro del condado. Hallie me llamó de inmediato para informarme del extraño encuentro. Debes tener cuidado. Están gastando y hablando como si ese dinero ya les perteneciera, advirtió Hallie por teléfono, con la voz tensa por una preocupación genuina sobre mi seguridad. Solo déjalos seguir soñando. No tienen la menor idea de la trampa mortal que ya se ha tendido para ellos, respondí con calma a mi amiga. Esa misma tarde, recibí una llamada de actualización programada del señor Hamilton. Mi abogado había estado siguiendo de cerca el expediente civil sobre el choque en el concesionario. Utilizó su red profesional para adquirir una copia de los documentos oficiales presentados por el consejo contrario. Las apuestas para mi familia acababan de aumentar significativamente debido a sus propias acciones imprudentes. Robert ha firmado oficialmente los papeles de compromiso de compensación. Si los fondos no se producen antes de la fecha límite exacta, el acuerdo será anulado y Jackson definitivamente irá a prisión, declaró el señor Hamilton con absoluta certeza profesional. La red legal estaba ahora perfectamente tejida. El señor Hamilton y yo habíamos finalizado meticulosamente cada barrera defensiva alrededor de los activos de Arthur. No necesitábamos lanzar un ataque directo contra mi familia ni confrontarlos por la falsificación. Su propia codicia cegadora y sus suposiciones arrogantes estaban haciendo todo el trabajo pesado. Sabía exactamente cómo funcionaba el protocolo bancario ahora porque el señor Hamilton me había explicado los activadores de seguridad. La división de fraude del banco había colocado una alerta silenciosa en la cuenta tras el intento de falsificación rechazado. Todo lo que se necesitaría era un intento más de Robert para acceder al dinero. Si levantaba el teléfono para exigir una actualización del estado de su solicitud de retiro fraudulento, el sistema de seguridad del banco activaría automáticamente una llamada de investigación de fraude federal. Dejé mi teléfono y me concentré por completo en mis ejercicios de terapia física, esperando en silencio su inevitable colapso. Exactamente a las 8 de la noche de Nochebuena, el timbre del teléfono rasgó la falsa atmósfera festiva de mi antigua casa. El señor Hamilton me dio más tarde los detalles precisos de cómo se cerró la trampa.
Robert corrió a contestar el teléfono fijo con una sonrisa triunfante en su rostro. Esperaba que el banco confirmara que el pago masivo se había transferido con éxito a su cuenta corriente justo a tiempo para las fiestas. En cambio, la voz al otro lado pertenecía a un investigador principal de la División de Fraude Interno del banco. Estaba iniciando un protocolo de seguridad formal y conectó al señor Hamilton a la conferencia telefónica para representar mis intereses legales como única beneficiaria de los activos de Arthur. Robert había puesto inmediatamente la llamada en altavoz para que Susan pudiera escuchar las buenas noticias, asumiendo que estaban a punto de ser ricos. El investigador explicó con firmeza que el documento de poder notarial de emergencia presentado a principios de ese mes había sido marcado definitivamente como una falsificación fraudulenta por su departamento legal. La institución financiera había rechazado oficialmente la solicitud de retiro y bloqueado permanentemente la cuenta de cualquier acceso externo. El representante del banco les informó que alterar un fondo fiduciario protegido legalmente cruzaba la línea de delitos financieros graves. La sonrisa triunfante desapareció instantáneamente del rostro de Robert, reemplazada por un tono pálido enfermizo. ¿A qué te refieres, mi hijo? Tartamudeó Robert, con la voz temblorosa mientras la devastadora realidad de la situación comenzaba a aplastar sus arrogantes suposiciones. Intentó argumentar desesperadamente, afirmando que había un malentendido y que necesitaba los fondos de inmediato para un acuerdo legal crítico. El señor Hamilton no lo dejó terminar sus patéticas excusas. La voz de mi abogado cortó el altavoz con absoluta autoridad helada. Su expediente ha sido reportado por fraude federal. No tiene derecho a tocar ninguno de sus activos, declaró el señor Hamilton con firmeza, sin dejar absolutamente ningún espacio para la negociación o el debate. La línea se cortó por completo cuando el investigador dio por terminada la llamada. Robert se quedó en completo silencio, inmóvil en medio de la sala decorada con el teléfono aún presionado contra su oído, como si su cerebro no pudiera procesar el rechazo. Susan, que estaba cerca sosteniendo una copa de vino, reconoció de inmediato la reacción paralizada y anormal de su esposo. Dejó caer su copa, que se estrelló contra el suelo de madera, y comenzó a entrar en pánico. Agarró frenéticamente el brazo de Robert, sacudiéndolo y exigiéndole saber qué había dicho el banco sobre el dinero que tanto necesitaban. Antes de que Robert pudiera siquiera formular una frase coherente para explicar el desastre, pasos pesados resonaron desde la escalera de madera. Jackson bajó tranquilamente las escaleras, completamente ajeno a la destrucción legal y financiera que acababa de ocurrir en la sala de estar. ¿Está solucionado el dinero del acuerdo, papá? No quiero escuchar malas noticias esta noche, preguntó Jackson con una sonrisa descuidada, esperando que sus padres le entregaran su libertad en bandeja de plata, como siempre hacían. Su pregunta quedó suspendida en el aire denso, recibida únicamente por el silencio asfixiante de sus aterrorizados padres. La falsa ilusión de su familia perfecta se derrumbó por completo. En ese exacto momento, los tres finalmente se dieron cuenta de que el despreciable plan para robar mi herencia oculta estaba completamente aplastado. No venía ningún pago secreto para rescatarlos de las consecuencias de sus acciones. No tenían dinero en efectivo disponible para pagar el usurero préstamo de dinero duro que tontamente habían tomado sobre su propia casa unas semanas antes. La fecha límite de compensación civil extrajudicial era ahora imposible de cumplir, lo que significaba que los abogados contrarios anularían inmediatamente el acuerdo y procederían con el procesamiento penal. El escudo protector que habían sacrificado despiadadamente mi salud para construir estaba completamente destrozado en pedazos, y el futuro de Jackson estaba oficialmente cerrado para siempre. En la mañana del 2 de enero, el sheriff del condado estacionó su patrulla directamente frente a la casa de Robert, iniciando una cadena irreversible de desastres legales. Debido a que el compromiso financiero se rompió por completo, el acuerdo civil extrajudicial colapsó de inmediato. El equipo legal contrario no perdió tiempo en notificar al juez presidente que el prometido fondo fiduciario multimillonario era una completa fabricación utilizada únicamente para retrasar la justicia. En consecuencia, el tribunal revocó oficialmente las condiciones de fianza de Jackson sin más audiencias. El sheriff subió con paso pesado los escalones del porche delantero, soltando sus pesadas esposas de metal de su cinturón. Jackson abrió la puerta presa del pánico, viéndose completamente desprevenido para la dura realidad que le esperaba en su puerta. Ha violado los términos de su acuerdo de compensación. Ponga sus manos detrás de su espalda inmediatamente, ordenó el sheriff con frialdad,
extinguiendo instantáneamente cualquier patético intento de resistencia por parte de Jackson. Jackson intentó discutir y dio un paso atrás hacia el pasillo, pero el oficial lo agarró con fuerza del hombro, lo giró y le aseguró las esposas con firmeza. Fue escoltado por el camino de entrada hacia el vehículo de transporte especializado. Susan corrió hacia el césped sin abrigo, gritando y llorando mientras veía a su hijo favorito ser empujado al asiento trasero de una patrulla policial. La burbuja protectora que habían arruinado mi vida para mantener finalmente estaba estallando, dejándolos expuestos a la ley. Apenas unas horas más tarde, antes de que el polvo pudiera siquiera asentarse por el devastador arresto, los representantes de la firma financiera privada llegaron a la propiedad. Robert tenía absolutamente cero efectivo disponible para realizar el primer pago masivo de su préstamo de dinero duro de alto interés. Sin el dinero del fondo fiduciario para cubrir las tasas usureras, estaba completamente en bancarrota. Operando estrictamente según el reglamento, los agentes de cobranza presentaron la documentación legal. Procedieron a pegar un llamativo aviso de ejecución hipotecaria de color neón directamente sobre la puerta de madera delantera, iniciando el agresivo proceso de embargo de la casa familiar. No pueden quitarnos nuestra casa. Conseguiremos el dinero de alguna manera, gritó Susan en absoluta desesperación mientras los agentes financieros pegaban sistemáticamente las advertencias de desalojo en los paneles de vidrio. Los agentes financieros ignoraron por completo sus arrebatos histéricos, continuando con su documentación meticulosa de la propiedad. Poco después, una grúa de servicio pesado apareció en la calle para embargar sus bienes valiosos restantes. Los operadores engancharon rápidamente los costosos vehículos de Robert, que también habían sido utilizados como garantía para el anticipo de los abogados defensores. La hemorragia financiera no se detuvo en el límite de la propiedad. Simultáneamente, el Banco Nacional que administraba el fideicomiso de Arthur presentó oficialmente una severa denuncia civil contra Robert por el poder notarial médico falsificado. Esta acción federal provocó un congelamiento inmediato y total de todas sus cuentas corrientes y de ahorro personales, a la espera de una investigación exhaustiva por fraude. No podía comprar ni un tanque de gasolina, y mucho menos contratar a un abogado defensor competente para sacar a Jackson de la cárcel por segunda vez. Lo perdieron absolutamente todo esta mañana, exactamente como lo predijiste, me informó brevemente el señor Hamilton durante una llamada telefónica programada, resumiendo la brutal mañana para los villanos de mi historia. Me senté en mi tranquilo apartamento escuchando las actualizaciones legales con una profunda sensación de cierre. El señor Hamilton confirmó que el Departamento de Fraude se estaba preparando para entregar las pruebas de la falsificación a los fiscales estatales. No sentí ni un ápice de piedad por las personas que perdieron su casa ni por el hermano que actualmente se encontraba en una celda de la cárcel del condado. Habían decidido orquestar su propia caída en el momento exacto en que decidieron que mi salud física era un sacrificio aceptable para su codicia. El sistema legal simplemente estaba equilibrando la balanza que ellos habían inclinado deliberadamente. A mediados del gélido febrero, tuve que visitar el tribunal de la ciudad para presentar los documentos finales de confirmación de propiedad, y accidentalmente me encontré con algunos viejos conocidos. Acababa de terminar de firmar el último conjunto de autorizaciones del fondo fiduciario dentro de la oficina de secretaría en el segundo piso. Al salir por las pesadas puertas de roble al pasillo brillantemente iluminado, mis ojos recorrieron el concurrido pasillo para encontrar el ascensor de salida más cercano. Cerca del área de espera designada para declaraciones de bancarrota y resolución de deudas incobrables, vi a Robert y Susan sentados juntos en un banco de madera dura. La transformación física por la que habían pasado en solo unos pocos meses era genuinamente impactante. Se veían increíblemente demacrados, visiblemente envejecidos y completamente miserables. La postura arrogante y la actitud de superioridad de la que antes presumían con orgullo por Sedona habían desaparecido por completo, reemplazadas por los hombros caídos de dos personas que lo habían perdido absolutamente todo debido a su propia codicia. Su ropa de diseñador cara fue reemplazada por capas arrugadas y desparejadas que parecían puestas a toda prisa. No tenía ninguna intención de interactuar con ellos, así que mantuve la mirada enfocada hacia el frente y continué caminando con paso firme por el pasillo de mármol. Mi cirugía de reconstrucción de rodilla había sido un éxito médico completo, lo que me permitía caminar con firmeza y confianza sin usar muletas ni mostrar ninguna cojera notable. Desafortunadamente, el sonido rítmico y seguro de mis botas contra el suelo de piedra llamó la atención de Susan. Miró hacia arriba, cruzó miradas conmigo e inmediatamente registró mi andar firme y sin dolor.
En lugar de sentir remordimiento o vergüenza por haberme abandonado, se levantó de un salto del banco de madera y corrió agresivamente hacia el frente para bloquear físicamente mi camino hacia el banco de ascensores. Instantáneamente volvió a su papel ensayado de víctima sufriente, desplegando las tácticas de manipulación psicológica más despiadadas que poseía en un intento desesperado por obligarme a ceder. Madison, por favor. Jackson no sobrevivirá en prisión. Necesita tu dinero, gritó Susan mientras me agarraba desesperadamente la manga de mi abrigo de invierno, llorando en medio del concurrido pasillo del tribunal para que todos lo vieran. Esperaba plenamente que me derrumbara bajo la intensa presión pública y las lágrimas dramáticas de una madre suplicando por su hijo. En cambio, no sentí absolutamente nada más que una fría e inquebrantable sensación de finalidad. Retiré mi brazo con fuerza, rompiendo inmediatamente su agarre físico en mi ropa. La miré directamente a sus ojos llenos de lágrimas, negándome a permitir que su manipuladora exhibición pública afectara mi juicio o desencadenara una falsa culpa. Ya decidiste qué hijo importaba. Ahora enfréntate a las consecuencias tú misma, respondí, con una voz tan afilada y fría como un cuchillo cortando el aire tenso. Robert se levantó del banco y se acercó lentamente para unirse a su esposa que sollozaba. Me miró a la cara, dándose cuenta finalmente de que la hija obediente e invisible a la que solían pisotear se había ido para siempre. Somos familia. No puedes ser tan fría, intervino Robert débilmente, intentando desesperadamente aferrarse a un último hilo de esperanza para salvar su existencia en bancarrota y a su hijo encarcelado. Miré directamente al hombre que se había negado rotundamente a pagar mi atención médica esencial y que había intentado activamente robar la protección financiera oculta de mi abuelo. No perdí otro segundo lidiando con sus patéticas ilusiones ni defendiendo mis límites. Completamente imperturbable por la patética humillación pública de Robert o los continuos lamentos de Susan que resonaban en las paredes del tribunal, esquivé suavemente sus cuerpos que me bloqueaban. Caminé con confianza a través de las pesadas puertas dobles, bajé los escalones de hormigón delanteros del tribunal y me dirigí directamente al estacionamiento de visitantes. Conduje de manera segura mi vehículo fuera de la concurrida estructura de estacionamiento, me incorporé a la carretera principal y me alejé del edificio sin girar la cabeza para mirarlos ni una sola vez. 8 meses después de aquella fatídica noche, terminé oficialmente mi última sesión de terapia física y comencé a empacar mis maletas para mudarme a una nueva ciudad. La transición marcó el fin absoluto de mi sufrimiento físico y emocional. Mi rodilla se ha recuperado por completo, lo que me permite trotar por el parque local todas las mañanas sin sentir ningún dolor residual. La reconstrucción articular que Robert y Susan intentaron negarme está ahora completamente curada y más fuerte que nunca. Utilizando la autoridad legal sobre el fideicomiso de Arthur, transferí inmediatamente la cantidad exacta necesaria para liquidar el plan de pago médico diferido del Estado, borrando por completo mi deuda hospitalaria de emergencia. También envié el pago completo de la matrícula para mi título universitario en un estado completamente diferente. Compré mi propio auto, firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento seguro y establecí una base sólida para mi carrera. Finalmente tengo el control absoluto de mi propio destino, utilizando la protección financiera que mi abuelo diseñó específicamente para mi independencia. Nadie podrá volver a tomar como rehén mi salud o mi educación. Antes de que me fuera de Arizona, el señor Hamilton me proporcionó una última actualización legal sobre mis antiguos parientes. Jackson se encuentra actualmente cumpliendo una larga condena en la penitenciaría estatal. Sin el dinero del acuerdo masivo para sobornar su salida de las consecuencias, el juez le dictó la pena máxima por sus acciones destructivas. El estilo de vida mimado que siempre disfrutó ha sido reemplazado permanentemente por una celda de hormigón. Robert y Susan perdieron por completo la batalla de ejecución hipotecaria contra la firma financiera privada. El banco se apoderó de la casa y las agencias de cobranza vaciaron sus cuentas bancarias restantes. Ahora viven en un parque de casas rodantes deteriorado en el extremo del condado. Lejos de los vecindarios adinerados de los que solían presumir, pasan sus días luchando por sobrevivir bajo el peso aplastante de una enorme deuda impagable. Completamente aislados de sus antiguos círculos sociales, el préstamo de alto interés que tomaron para salvar a Jackson terminó por destruir toda su existencia. Establecí oficialmente un límite permanente y no negociable de no contacto con los tres. Cambié mi número de teléfono, eliminé mis antiguas direcciones de correo electrónico y me aseguré legalmente de que mi nueva ubicación residencial se mantuviera estrictamente confidencial a través de la oficina del señor Hamilton.
Me niego a darles otra oportunidad de manipular mi vida o suplicar por una segunda oportunidad. La profunda paz en mi mente y la fuerza física en mis piernas sirven como la prueba definitiva de que mi decisión fue absolutamente correcta. Algunos extraños podrían ver mi desapego total como algo despiadado, pero cortar esos lazos tóxicos era la única manera de proteger mi futuro de su codicia insaciable. Alejarse sin mirar atrás me salvó la vida. La piedad filial no significa permitir que otros te despojen de tu derecho fundamental a vivir y prosperar. Dejar un ambiente familiar altamente tóxico nunca es un acto egoísta. Es simplemente el único método viable para sobrevivir. El favoritismo parental ciego actúa como un veneno mortal, destruyendo en última instancia el futuro de los mismos hijos que intentan proteger desesperadamente. Vivir en la verdad y mantener la independencia total es la sentencia más apropiada y poderosa que puedes dictar a las personas tóxicas.